¿Por qué los cristianos no aceptaron los apócrifos del Nuevo Testamento? Lo primero y más fundamental es que ninguno de los apócrifos, divididos en las categorías de Evangelios, Hechos, Cartas y Apocalipsis, son anteriores al siglo II. Aquí les dejo un mensaje a los que se creen intelectuales por leerse a Dan Brown. No existía en los primeros siglos una iglesia que persiguiera o quemara herejes. Hasta el siglo IV el cristianismo fue perseguido, y en un comienzo, cuando la iglesia fue oficialmente reconocida, no quema a los que pensaban diferente, más bien atrae a los paganos sincretizando su culto. Antes de los concilios católicos se tenía bastante clara la canonicidad de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, salvo excepciones. Noten la palabra que he usado, canon, cuyo significado es regla de medir. La primera regla para que un texto fuera aceptado como inspirado era que tuviera autoridad apostólica. Pero, ¿cómo podría tener estos libros y fragmentos apócrifos autoridad apostólica si todos, absolutamente todos, los aproximadamente 64 textos que hoy conocemos fueron escritos desde el segundo siglo hasta el quinto o sexto? O sea, son muy tardíos. Los defensores de estos apócrifos que intentan involucrar al cristianismo en una conspiración contra la verdad tienen un fin puramente mediático, pues estos escritos son una copia del estilo de los que sí son verdaderamente canónicos. Estas comunidades gnósticas tenían como caldo de cultivo la filosofía grecorromana, el neoplatonismo, la sabiduría persa e incluso la egipcia. Por otro lado, estos gnósticos mintieron al atribuirle autoría a personajes bíblicos ya muertos. Cuando vemos títulos como Evangelio de Tomás, Apocalipsis de Pedro, etc., es una mentira que ningún historiador se atreve a defender. Si el cimiento es terreno movedizo, ¿qué podemos entonces esperar de la estructura? Si el autor es un falsante cuyo propósito es legitimar un escrito y hacerlo sagrado, ¿acaso puede ser confiable lo que salga de esa pluma? Es por esto que encontramos relatos llenos de ficción, una mezcla de ideas judías y cristianas con las del mundo pagano, con el fin de racionalizar el mensaje. Debo decir que algunos cristianos cayeron en esta trampa por la curiosidad. Otros, queriendo defender su fe, terminaron incorporando elementos gnósticos en sus textos. Es el caso de algunos de los llamados padres de la iglesia. También la liturgia eclesiástica se vio afectada. En el siglo XVII el jesuita Boyan criticó la tradición de Joaquín y Ana, supuestos padres de María, Madre de Jesús, personajes que no se encuentran en los canónicos, pero sí en el Evangelio de Santiago, también llamado desde el siglo XVI Protoevangelio de Santiago. Es la primera leyenda mariana de la literatura apócrifa. Las fiestas de Joaquín y Ana se fijaron gracias a la tradición no bíblica el 16 de agosto y el 25 de julio, la fiesta de la presentación de María en el templo el 21 de noviembre, la de su natividad el 8 de septiembre y la de su Inmaculada Concepción dentro del año litúrgico el 8 de diciembre. En el arte religioso no se queda ausente el gnosticismo. En el folclore religioso, el asno y el buey de los belenes son una puesta en escena del apócrifo Pseudo Mateo. Las coronas reales de los magos es una aportación del libro armenio, que ha dado por otra parte nombre a los tres reyes, Melchor, Baltasar y Gaspar. Hay un segundo mito detrás de estos textos en lo relacionado con la palabra apócrifo, que significa oculto o secreto. Pero, ¿quiénes lo ocultaron en un comienzo? Recuerde que muchos de estos textos surgen en el contexto de una iglesia perseguida y más tarde una iglesia que juguetea con el pensamiento pagano para atraer a los idólatras. Eran ocultos porque su mensaje, a diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que debían proclamarse a todas las naciones, estos apócrifos
solo debían, en cambio, ser dados a un grupo selecto de iniciados. Un ejemplo lo tenemos en el libro secreto de Juan, llamado así por esta comunidad y que forma parte de la colección hallada en Nag Hammadi. Aquí quiero hacer una pausa. Es real que siglos después la iglesia persiguió toda herejía y quemó todo escrito herético, incluyendo los escritos gnósticos. Siglos antes, Atanasio y otros los habían condenado, pero les recuerdo que hasta la Biblia en lengua vulgar fue considerada herética y sus traductores perseguidos y quemados. Fueron más los condenados por traducir o leer la Biblia en el idioma común que los que seguían ideas gnósticas. Pero esta situación está ausente en los primeros siglos del cristianismo. Quienes hicieron apócrifos o secretos los textos fueron los gnósticos, no la iglesia. Esta última, mientras más poder ganaba, más control y efectividad tendría en tratar de desaparecerlos. La palabra apócrifo ya no significaría secreto, sino prohibido. Los gnósticos quisieron llenar supuestos vacíos de los evangelios canónicos. Por ejemplo, tenemos los evangelios de la infancia de Cristo. En los canónicos, Jesús, que es completamente humano, comienza a hacer milagros después de que recibe Espíritu Santo en el momento del bautismo. En los apócrifos, en cambio, Jesús no es humano y desde que nace está haciendo milagros. Los pañales son colgados y provocan sanidad en las personas. Jesús es un niño de un carácter difícil, caprichoso y hasta vengativo. Hace, por ejemplo, que muera un niño por tirarle al suelo. Y es María quien tiene que estar intercediendo para que recobren la vida las víctimas del niño Jesús. En el Evangelio de Tomás, que no debemos confundir con el Evangelio gnóstico de Tomás, la gente se queja a José y le dice: tú que tienes este niño, no puedes vivir con nosotros en la aldea. O le enseñas a bendecir o a no maldecir, porque mata a nuestros niños. Por otro lado, en el Evangelio de Pedro es fácil distinguir una influencia del docetismo, una corriente de pensamiento alejada del apostólico, donde se sostiene que el cuerpo de Jesús no fue real, sino una apariencia. Los apócrifos tienen, sin lugar a dudas, un valor histórico, en el sentido que nos permiten acercarnos a las ideas con las que la congregación cristiana tuvo que lidiar. Son una prueba de lo predicho por los apóstoles concerniente a la gran apostasía que vendría, y muy tempranamente sucedió. Si le gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita, pues muy pronto seguiremos hablando de los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento.